El quiebre. Juan Martín y Eloísa nunca se quisieron, nunca se amaron. Es más, podría decirse que en ningún momento, en las distintas etapas que caracterizan la unión de un hombre y una mujer, ni siquiera formaron lo que se entiende o considera normalmente como una pareja. Ni desde su encuentro y presentación, no tan atípico en el modo según la época, pasando por un noviazgo formal, también tradicional, hasta finalmente su forzado matrimonio. Ambos pertenecían a familias acaudaladas, de estirpe o abolengo, como solía decirse, de la sociedad rosarina, que en aquellas primeras décadas del siglo XX se manejaba con estilos, usos y costumbres de dichos ámbitos pudientes o ricachones, a decir del vulgo popular. Así fue que por convergencia y congruente conjunción de apellidos ilustres y de alcurnia, más una conveniente alianza pragmática basada en los negocios e intereses lucrativos, dadas las actividades familiares, unos dedicados a la fabricación de muebles de estilo y otros importadores de maderas e insumos inherentes a ese rubro industrial, entre otros, ambos emporios, o más bien imperios, cabe acotar, los Castro Venegas y los Vidal Echeverría planearon, convinieron, arreglaron y finalmente concretaron la unión de Juan Martín y Eloísa, quienes vieron así tramados, trenzados y trazados sus destinos, prematura, desconsiderada e inconsultamente. La presentación oficial se dio en una velada organizada ad hoc en una mansión de Barrio Martín. Hubo orquesta de cámara, damas enjolladas y todo el glamour esperable. En un rincón, Eloísa, con un vestido color crema y una expresión mezcla de timidez y resignación, escuchaba las instrucciones maternas. Juan Martín, en cambio, avanzaba entre los invitados con una seguridad prendida y un porte casi insolente. Nada de lo ocurrido esa noche presagió amor alguno. Apenas un intercambio protocolar, dos sonrisas rígidas y la inmediata aprobación de los padres. El noviazgo se desarrolló según los cánones de la época. Paseos en el Parque Independencia, escoltados por una pariente o amiga vigilante, y visitas en días estrictamente programados, siempre con el fin de exhibir a la pareja para ir enmarcando en forma y estilo al futuro matrimonio en su incorporación a la arrogante y exigentemente pedante sociedad. Las conversaciones eran medidas y discretas, donde él hablaba de sus deportes y ella intentaba agradar sin poder expresar una voz propia. Hubo, sin embargo, un instante significativo, una fría tarde, en la glorieta del laguito, cuando Eloísa dejó escapar un comentario apenas audible. A veces desearía que alguien me preguntara qué quiero. Juan Martín no lo oyó, o eligió no oírlo, mientras ajustaba sus guantes de finísimo cuero. Ese pequeño detalle, esa frase ahogada, fue tal vez la síntesis temprana del destino de ambos. El trato entre los prometidos en toda esa etapa fue distante y formal. Por pertenecer a tan distinguida y paqueta clase alta, les eran directamente impracticables e inconcebibles las acciones usualmente comunes de las parejas en los niveles más bajos o populares, como los aguaneos y otras prácticas atrevidas y non santas. Ambos accedieron a ese periodo de sus vidas en los años finales de sus adolescencias, y más Juan Martín, que rondaba sus 20, con una condición física excelente, practicaba polo y otros deportes en el Jockey Club, del cual su familia era habitué, y don Onofrio Castro Venegas, su padre, miembro de la comisión directiva. El joven tenía cabello castaño claro, ojos almendrados y lo que se suele llamar un perfil griego, la nariz recta, boca de labios finos más una sonrisa ancha cautivadora que encandilaba con la visión de sus dientes inmaculadamente blancos. Alto, fornido, el joven era muy atractivo y, cabe destacar, codiciado por las damas de esa comunidad prosapia. Obviamente, entonces, con esas características y virtudes, cobijado, protegido y mantenido por su opulento entorno, con recursos financieros prácticamente ilimitados e incontrolado, solo se le exigía que llevase con la mayor responsabilidad y, de ser posible, excelencia su carrera de abogacía en la Universidad Nacional de Rosario, Juan Martín no tardó en desarrollar y ostentar una vida licenciosa y muchas veces insolentemente vilipendiosa con ausencia de límites.
Por supuesto que cuando los actos del mozo y sus amigotes sobrepasaban ciertos extremos, rozando con sus excesos acciones reñidas con la moral y las buenas costumbres, según los arquetipos y paradigmas clasistas, se tapaban, ocultaban o disimulaban, muchas veces con la recurrente intervención de los padres de los señoritos, que sirviéndose de sus posiciones, poderes y fortunas, conseguían indulgencias e indultos con participación directa, coimas mediante, de autoridades y funcionarios policiales, judiciales y también políticos. En los 6 años que duró el noviazgo, Juan Martín urdió y cometió todo tipo de trapisondas, enredos, desórdenes, escándalos, y obviamente cayó en vicios lujuriosos, algunos degradantes, en tugurios de muy mala monta, burdeles y lupanares, con compañía, más que nada femenina, de muy baja calaña. Eloísa siempre estuvo al tanto de las andanzas de su prometido, pero, al igual que el resto de las féminas de su entorno y clase, no pasaban de ser habladurías y corrillos en reuniones y tertulias, entendiéndose, dadas la época y el contexto, que la indecorosa conducta de Juan Martín encajaba dentro del costumbrismo de dicha casta, extremadamente machista y patriarcal, considerándose como común y normal, o a lo sumo pecados de juventud, con una ética y una moral muy particularmente interpretadas. Casi todo era permitido para los hombres durante dicha fase fingida o apócrifamente declarada idílica preconyugal, salvo excepciones extremadamente graves como violaciones, orgías descontroladas, embarazos ilegales forzados o no deseados, atropellos a las autoridades e instituciones, deshonras a símbolos patrios y cualquier otra barbaridad que inocultablemente trascendiese, afectando o manchando el buen nombre y honra familiar y de los apellidos. La novia consentía así, resignadamente y por imposición, el comportamiento osado, insolente y desconsiderado del novio, soportando estoicamente los chismes y cotilleos, en ocasiones burlescos y malintencionados, del entorno social, con la esperanza, supuesta certeramente por todos y asegurada y garantizada por el círculo más íntimo familiar del descarriado protagonista, que se corregiría y avendría a convertirse en un adulto serio y un marido modelo y responsable, a insertarse en la comunidad tras los votos matrimoniales. No fue lo que ocurrió. La boda se celebró con la ostentación esperable. La luna de miel en París fue un espejismo. Un Juan Martín casi cortés, casi atento, casi marido, solo casi. Porque al regresar a la imponente residencia de Fisherton, cedida por los Vidal Echeverría para el nuevo hogar, el velo cayó al poco tiempo. Juan Martín retomó sus excesos con una naturalidad desoladora. Excusas laborales, viajes de negocios, largas ausencias. Juan Martín fue enmascarando y encubriendo sus deshonestidades y una conducta como había sido hasta entonces, libertina y lujuriosa. Eloísa, sin voz ni refugio, fue apagándose. El silencio entre ellos se hizo paisaje. Desayunos mudos, cenas frías, noches separadas. Los pocos encuentros íntimos fueron escasos y sin ternura. En una de esas ocasiones Eloísa, con el rostro vuelto hacia la ventana, alcanzó a pensar más que sentir que su cuerpo para él era solo un trámite. La atribulada noble esposa se culpó a sí misma durante esos primeros tiempos, atribuyéndose falencias como cónyuge, pero también como mujer, replanteándose incluso su femineidad y capacidad espiritual, emocional y hasta física, a pesar de nunca haberse negado a los escasos y esporádicos requerimientos de su marido, sobre todo en los primeros meses de convivencia. Pero a pesar de todos sus esforzados intentos, Juan Martín nunca se mostró demasiado satisfecho o complacido, y, cabe acotar, tampoco durante las acciones. Fue condescendientemente contemplativo, tierno, dulce, delicado, ni cálidamente amable, y tampoco mostraba pasión ni ardor efusivo, resultando, en consecuencia, encuentros maquinales, fríos y perceptiblemente de impuesto compromiso. Eloísa no lloró,
no podía. Era una mujer educada para callar. No obstante, la farsa duró poco tiempo. Las argucias y embustes se fueron revelando y descubriendo, y la irreverente y cruel realidad se fue exponiendo cada vez más, quedando a ojos vista de todos el comportamiento desaprensivo y censurable del desvergonzado y desconsiderado esposo. Para colmo, o quizás para mejor, la naturaleza no les concedió la gracia de la concepción, y si bien nunca quedó determinado de cuál de los dos provenía el defecto o deficiencia, Eloísa siempre se inculpó, lo cual contribuyó a un temprano menoscabo, caída de su autoestima e inicio de un quebranto emocional. El otrora carácter alegre y afable de Eloísa fue cambiando, ganado por la apatía, el desgano y el desánimo. Era un inevitable camino hacia la depresión. Se alteraron hasta sus rasgos. El cabello lacio, negro, brillante, que antes enmarcaba un rostro blanco perlado, con grandes ojos castaños vivaces, la nariz respingada y la boca pequeña y expresiva, trocaron a una languidez pálida, una ausencia de frescura y un brillo apagado general. Se levantó entre ambos, a medida que pasaba el tiempo, una muralla. Displicencia, desatención, muchas veces hastío y hartazgo, siguieron a la indignación y enojo iniciales, y finalmente una insensible indiferencia traducida en un distanciamiento emocional se convirtieron para ella en una búlica resignación y la angustiosa aceptación de un destino de olvido, inclemente desapego y desaprensivo desprecio. Con los años ya casi ni había contacto ni relación entre ellos, y Eloísa fue convirtiéndose en una persona solitaria, introvertida, retraída e insociable, refugiándose sola en esa casona que se volvió una jaula de oro, un pozo depresivo del cual ni su familia ni sus amigas pudieron rescatarla, y sin poder siquiera considerar o contemplar la posibilidad de una ruptura, algo impensado, inapropiado e inconcebible para la época, mientras su marido, mayormente ausente, continuaba con su vida infielmente amoral. Juan Martín se convirtió en un fantasma ruidoso. Los excesos de todo tipo, desde borracheras, con las que el ya no tan mozalbete regresaba seguidas veces a su domicilio, los escándalos por agresiones, trifulcas y peleas en bares y boliches, mayormente de mala calaña, pasando por amoríos fugaces y procaces, ventilados y cotilleados por todos, hasta exhibiciones indecorosas rozando lo obsceno y pornográfico, fueron generando en el interior de una Eloísa humillada, injuriada y vilipendiada, un decaimiento y un quebranto irreversibles. El paso de los años, en lugar de apaciguar o calmar a Juan Martín, exacerbaron y acentuaron sus conductas, recibiendo, además del constante repudio, rechazo y reprobación de la sociedad en su conjunto, a pesar de ese carácter machista y sexista de esos tiempos, la reconveniencia, reproches, reprimendas y hasta castigos, como la proscripción y separación de su propia familia, llegando hasta la amenaza de don Onofrio de desheredarlo, excomulgándolo para siempre. Pero todo era en vano. La promiscuidad y el bochornoso comportamiento continuaron. Como era de esperar, todo ese tormento, ese infierno interior tuvo consecuentes afectaciones en el organismo de Eloísa que desembocaron a una temprana edad, apenas pasados los 50 años, en la aparición de un agresivo tumor cerebral. En poco menos de 2 años, y tras muchos momentos difíciles que se fueron sucediendo y agravando, convirtiendo su vida en un calvario de sufrimiento y dolor, Eloísa murió. Juan Martín, cuando tomó conciencia del estado de su esposa, intentó durante todo el proceso de la enfermedad acercarse y ayudar, hasta ofreciéndose a acompañar en su lecho a la enferma, pero el daño infringido había sido muy grande y profundas las huellas marcadas en la denigrada Eloísa, quien nunca lo perdonó y se refugió en su familia, mudándose incluso en pleno proceso y con el mal avanzado a la casa de sus padres, donde pasó sus últimos tiempos. Nunca más volvió a verlo ni dirigirle la palabra. Fue inflexiblemente firme y categórica al respecto. Condescendiente y solidariamente la sociedad en general, y demás está decir sus familiares y amigos,
y hasta la propia familia de Juan Martín la entendieron y aceptaron su decisión, acentuándose además la condena hacia el promiscuo marido. Juan Martín lloró, sí, pero era un llanto tardío, confuso, mezcla de culpa y miedo. Quedó solo, hundido en su culpa irredenta y excluido de su propia familia y de los círculos sociales, desarraigado, aislado y condenado, moral, emocional y físicamente. Y sus otrora compañeros de correrías lo acompañaron. Fue abandonado, desprestigiado, despreciado y censurado. Acusadamente sindicado como el culpable y gestor del sufrimiento y la muerte de su esposa, que tras un muy concurrido velatorio fue depositada en el panteón de los Vidal Echeverría, en la calle paralela al Paseo de los Ilustres, en el cementerio El Salvador de Rosario, frente al Parque Independencia. El cortejo fúnebre fue multitudinario y desconsoladamente conmovedor. Había gente ocupando la calle interna principal, las callejuelas laterales, los senderos entre los sepulcros, hasta los rincones más recónditos de esa área de la necrópolis, caracterizada por la profusión de criptas, panteones y mausoleos de diferentes y eclécticos estilos arquitectónicos de gran belleza artística, construcciones por columnatas de distintas formas geométricas, muchas con cúpulas terminando en cruces, estatuas, figuras de arcángeles, vírgenes vestales, o simplemente esculturas humanas, en lo alto, pero también alrededor o escoltando las entradas de las edificaciones, que exhibían desgarradoramente y con fidelidad sublime el dolor, la angustia, la desesperación, la desesperanza y todos los sentimientos que rodean al luctuoso suceso de la muerte. El arte mortuorio en todo su esplendor, si es que cabe el término, con un exuberante muestrario de formas, tamaños, estilos y materiales, predominando el mármol de diversas calidades, tipos y colores, si bien la congoja y la tristeza de todos los que acompañaron a Eloísa hasta su morada final no permitieron la apreciación y valoración de las obras espléndidas y simbólicamente apropiadas para tales momentos. Juan Martín, desahuciado, se recluyó en su mansión donde se encerró en los primeros días y semanas tras el trágico suceso, asumiendo sus errores y culpas, autoinfligiéndose el castigo de la soledad y el retiro. No obstante, el repaso de sus irresponsabilidades y negligencias con la toma de conciencia del daño causado lo carcomían. Así que, para sí mismo, pero también para los demás, aunque fueron muchos los que dudaron y no creyeron en la veracidad del intento y el propósito, decidió brindar un homenaje y una cierta forma de expiación, encargándole al eximio y famoso escultor rosarino ya bastante mayor, don Herminio Blota, la construcción de un monumento, una obra escultórica consagrada al recuerdo de Eloísa que expresara, ambivalentemente, el dolor, la represión póstuma de sus desaciertos y equivocaciones, y el ruego del perdón. El viejo maestro diseñó, esculpió y erigió al cabo de unas semanas, a un costado del imponente mausoleo de los Vidal Echeverría, dispuesto perpendicularmente y flanqueando el acceso, una escultura de una efigie femenina de tamaño reducido, aproximadamente un 60% de la dimensión normal de un ser humano, representando a una mujer yaciente, recostada su cabeza en uno de sus brazos, grácilmente curvado en V, con la mano abierta sobre la base mandibular, mientras el otro, el izquierdo, aparecía recogido y apoyado sobre su pecho, con la mano apretujada como queriendo extraer o estrujar su corazón. El resto del cuerpo cubierto por una túnica con pliegues que magistralmente el maestro había logrado plasmar cincelando el material, estirado a lo largo, con sus piernas descansando una sobre otra y dejando solo al descubierto sus pequeños y delicados pies. Pero lo más llamativo era el rostro. El artista había logrado reflejar en la misma expresión el dolor y el sufrimiento, pero también la tolerancia y la paciencia, todo estoicamente manifestado inequívoca, indudable y sensiblemente. Si bien la mirada hacía intuir una especie de despecho, un sutil destello de resentimiento, pero que no afectaba la ternura y suavidad del conjunto, además, obviamente, de su belleza. Se trataba de una obra de arte excepcional, majestuosamente humilde, magníficamente elocuente y armoniosamente piadosa, reflejando una retemplada y triste atribulación. La figura tan soberbiamente tallada se asentaba sobre una estructura del mismo material, mármol de Carrara blanco con finas vetas azuladas y violáceas,
con forma de paralelogramo truncado, con detalles de finos frisos en los bordes a lo largo de todo el contorno, quedando el frente del monolito, bajo la excelsa estatua recostada, liso y plano, a pedido expreso de Juan Martín, que, cabe destacar, quedó ampliamente satisfecho y conmovido por la obra, al igual que todos los que tuvieron oportunidad de apreciarla. El simbolismo de la actitud apenada y doliente, más el reflejo del firme estoicismo, había quedado plasmado admirable y brillantemente, conmovedoramente sublime. Fue entonces que, para dar el toque final a la obra y lograr su cometido personal, sospechosamente excusatorio y más que genuinamente sentimental, Juan Martín encargó a la famosa y prestigiosa marmolería rosarina Capella Hermanos, cuya planta estaba ubicada al 3900 de la avenida Godoy, actualmente avenida Perón, y el local de ventas en Pellegrini e Italia, una pieza rectangular de fino mármol gris oscuro, para que resaltase sobre el conjunto blanco del monolito y la efigie, que iría adosada a lo ancho y alto de la parte baja frontal de dicha estructura, con una inscripción en letras blancas remarcadas de tamaño acorde al área rectangular de la pieza, o sea, muy visible y notoria, rezando «Tu dolorido esposo». La pieza fue montada con un pegamento especial por personal de la marmolería, con la estricta supervisión de Juan Martín, quien, concluido el trabajo, dio su aprobación y satisfacción, esperando lograr con el monumento acabado evidenciar públicamente su arrepentimiento, el desagravio y hasta la disculpa póstuma, aunque reprobadamente tardía, si bien él la entendía necesaria, justa y esperanzadamente purgante de su infame pasado. Concretado el hecho, el afligido viudo volvió a su confinamiento, aunque con cierta dosis de tranquilidad reivindicatoria emocional, confiado en que el paso del tiempo traería indicios de exoneración y de a poco y a través de su trabajo, donde fue fríamente recibido, cabe destacar, intentó reinsertarse en un mundo que pretendía pudiese ser normal, además de calmar algo a su padre, ocupándose nuevamente del negocio familiar. El tiempo pareció apaciguarse, Juan Martín retomó su trabajo, no bebía, no salía, no frecuentaba a nadie, pero la sombra de Eloísa seguía allí, sin embargo, como un peso húmedo en su nuca. Pasadas unas cuantas semanas, recibió un llamado del único viejo amigo de épocas pasadas que había vuelto a tratarlo, indicándole notoriamente incómodo que se había presentado un problema con la escultura que bajo su mandato se había instalado en el cementerio, que requería su atención y concurrencia, sin adelantarle ni anticiparle más detalles. Algo ofuscado, pero curioso al fin, decidió concurrir al día siguiente a El Salvador y al llegar, tratando de no ser visto ni reconocido, se dirigió casi subrepticiamente hacia el panteón de los Vidal Echeverría. Al acercarse y pararse frente a su monumento, como él lo consideraba, observó primero con estupefacción e inmediatamente con indignación y furia que el mármol frontal mostraba una rajadura, de arriba a abajo, ligeramente oblicua, quedando justo en el medio y separando las letras R e I de la palabra dolorido. Enojado se retiró del predio y fue directamente a la marmolería en la esquina de Pellegrini e Italia, y tras pedir hablar con un encargado o personal de nivel gerencial, efectuó el reclamo airadamente al considerar que se trataba o de un defecto en el material utilizado o de una falla en la colocación de la placa. El representante de la empresa escuchó la queja, indisimulablemente sorprendido y turbado, expresando primero su extrañeza por una situación que le aseguró nunca se le había presentado, por lo que le parecía inaudita e inconcebible, para posteriormente disculparse contritamente, asumiendo el compromiso innegable de la verificación y solución del inconveniente acaecido, reponiendo la obra a su estado original sin costo alguno para el cliente, aceptando la total responsabilidad. Juan Martín lo conminó perentoriamente para que se actuase a la mayor brevedad, reiterando su protesta por el error inadmisible y dejando su contacto telefónico para el aviso de la solución del problema. Volvió a su mansión exasperado y molesto. Casi pasado un mes se comunicaron de la marmolería, confirmándole la finalización de los trabajos de reposición prometidos. Juan Martín retornó al cementerio para comprobar que, efectivamente, habían solucionado el problema. Evidentemente habían cambiado la placa por otra,
un poquito más oscura, pero siempre del mismo material, y restaurado, reluciente, la inscripción que le interesaba tanto, tu dolorido esposo, volvía a destacarse notoria e incuestionablemente visible. Luego de revisar el nuevo mármol bien de cerca los bordes, que no hubiesen quedado espacios entre las piezas y que no se notasen vetas o fallas del material, dejó sobre el monolito, al lado del brazo que sostenía la cabeza de la figura femenina, que le dio la sensación que lo observaba con una mirada dura e inquisitiva, un ramo de claveles que había comprado en los puestos cuando se bajó del auto frente a la entrada del imponente edificio. Retrocedió un poco sugestionado, dio un último vistazo a la obra completa y, suspirando aliviado, intentando espantar sus resquemores, se marchó circunspecto y sin poder evitarlo, perturbado. De a poco fue retomando su vida, obviamente sosegado y sin ningún tipo de excesos ni desatinos, aunque igualmente reducida en ejecutividad comparándola con sus desempeños anteriores, específicamente en el área laboral, y ni qué hablar de sus conductas juerguistas. Estaba convencido y resignado a que era una etapa que debía dejar irrevocablemente atrás para llevar un comportamiento lo más ejemplar posible, por más que no lo guiase una convicción íntimamente profunda. Sentía una pesadumbre, un abatimiento que no lograba superar ni aún cargándose de trabajos y problemas en la oficina, y que lo mantenía en un estado decaído, con un desaliento que no conseguía explicar ni evitar. Pasaron los días, las semanas, y casi 2 meses después, su secretaria privada le avisó una mañana que llamaban del cementerio del Salvador requiriendo su presencia sin explicar el motivo o causa. Confuso y molesto, pospuso por unos días la respuesta hasta que, ante la insistencia de la institución, no tuvo más remedio que acercarse nuevamente a la prestigiosa necrópolis. La convocatoria tras los recibimientos formales era para informarle, para su asombro y sorpresa, que habían detectado la rotura del monumento en la entrada del panteón de los Vidal Echeverría que él había hecho erigir y para lo cual había gestionado los permisos necesarios en la administración, que había retenido así sus datos, recurriendo en esa ocasión para el aviso correspondiente. Pasmado y confundido y con muy poca deferencia hacia el empleado que lo había atendido, salió como una exhalación hacia el sepulcro para verificar con sus propios ojos lo sucedido. Atónito, con una mezcla de sentimientos de estupor y desconcierto, no aceptaba a él mismo que se iba apoderando de su ser un temor obseso, observó que la placa de mármol se había vuelto a partir con una doble inclinación distinta a la anterior, primero en ángulo, desde el borde superior, y luego cayendo como un hachazo, pero otra vez separando la palabra intermedia en el mismo lugar, entre la R y la I. La rajadura era más apreciable y acentuada, y nítidamente atravesaba toda la pieza. Un estremecimiento que no pudo sofrenar le recorrió todo el cuerpo. La impresión que sintió era como si la fractura fuese en su espíritu, en su alma, en su conciencia. Desencajado, huyó prácticamente del lugar, a guarecerse y esconderse, podría decirse, en su mansión, recostándose en la cama en posición fetal mientras su mente, febrilmente sugestionada, tejía pensamientos inmanejablemente aterradores, hasta que incluso, tras tomar un par de somníferos, cayó en un sueño inquieto y traumáticamente perturbado. Al transcurrir unos días, el personal de la oficina, extrañado por su ausencia y la falta de respuesta a sus ingentes y reiterados llamados, avisaron a la familia y también a su amigo Ernesto, quienes, acudiendo en su búsqueda, lo sacaron de ese estado que podría entenderse como catatónico, haciéndolo ver por el médico familiar, que concurrió presuroso ante la requisitoria de su entorno, que no entendía la razón de tal situación. Había sido un impacto inesperado y angustiante encontrar así a un hombre grande, acurrucado como un bebé, murmurando incoherencias casi delirantes y muy afectado por el tiempo transcurrido de inanición y abandono. Paulatina y lentamente, con la ayuda del galeno y la valiosa intervención de Ernesto, pudieron reconstruir lo sucedido, comprobando la profunda afectación psíquica y emocional que había sufrido, al punto de convertirse en un ser derrumbado, psicológicamente, trastornado y cercano a la alienación. Mucho tiempo llevó a restablecer primero el estado físico y más aún, por supuesto, con ayuda de profesionales,
la salud mental y el equilibrio emocional de Juan Martín. La familia, soslayando aquel pasado condenable, lo socorrió y asistió debidamente, hasta que fue recuperando cierta lozanía y un aceptablemente lúcido estado emocional, aunque débilmente sostenido y algo inestable. Entre su psiquiatra y su fiel amigo fueron haciéndole entender a través de razonamientos y fundamentos basados en la lógica que debía analizar y aceptar los hechos acontecidos no desde un punto de vista esotérico y menos sobrenatural, sino con un juicio sensato y racional. Se apoyaban en fallas materiales o humanas, perfectamente explicables y factibles, y otros argumentos ecuánimes como afectaciones e inclemencias climáticas, posibles movimientos telúricos del terreno y un sinfín de causas inmóviles que terminaron por convencer a Juan Martín, quien, admitiendo la realidad así planteada y presentada, concluyó al fin en lo infundado de sus injerencias y temores que lo habían llevado a aquel estado de perturbación insana cuasi demencial. Al cabo, tras unos meses, Juan Martín estuvo en condiciones no solo de reinsertarse en su vida laboral y cotidiana normal en general, sino también de resolver de una vez por todas aquella situación inconclusa del monumento de Eloísa, que aún en su todavía voluble condición insistía en corregir manteniendo su intención de, según sus propias palabras, homenaje, honra y expiación. Acompañado esa vez por su amigo Ernesto, se presentaron ya no en el local comercial, sino en la planta fabril de Capel Hermanos, donde mantuvieron una reunión con personal calificado y especialistas de la firma, quienes, concordando con la argumentación planteada por el propio Ernesto y el médico psiquiatra, expusieron primero varias hipótesis de lo sucedido con las dos primeras placas, coincidentes con lo ya analizado pero con mayores detalles técnicos que terminaron por conformar definitivamente a Juan Martín. Luego presentaron una propuesta de montaje y colocación diferente, basada en otro sistema que evitaría, garantizaron, la, según ellos, inconcebible e improbable falla del material componente, del mármol, así como de los pegamentos anteriormente utilizados. El nuevo sistema consistiría en la sujeción de la placa pétrea a la pared del monolito con bulonería en 6 puntos, separando así el mármol con topes de goma que no solo lo sujetarían, sino que impedirían, amortiguando por sus propiedades elásticas, cualquier interacción entre las dos piezas, anulando así posibles desplazamientos o movimientos independientes de ambas que podrían llegar a provocar colapsos o rupturas, considerando que tales situaciones podrían, acentuaron el potencial, haberse producido dadas las condiciones morfológicas, tamaños, características y funcionalidad, aceptando, a regañadientes, los sucesos anteriores como fallas. Le garantizaron la calidad de los materiales a emplear y la eficiencia y meticulosidad del trabajo a realizar, que si bien aceptado por la firma como responsabilidad y garantía original, requeriría cierto aporte monetario del cliente, dados los gastos extras no contemplados, algo a lo que Juan Martín no opuso ningún reparo, acordándose la ejecución según lo detallado. Así fue que tras un periodo más largo que los anteriores, al fin, Juan Martín recibió la notificación de la conclusión de las tareas para que diese su aprobación y conformidad. Nuevamente acompañado por Ernesto, Juan Martín concurrió al solar del panteón, haciéndosele ya ominoso y opresivo todo el lugar, lúgubre de por sí, con sus simbólicas estructuras y figuras que parecían acecharlo, aunque más no fuese un producto de su imaginación en su mente todavía afectada. Agradeció la compañía de su amigo invalorable en esos momentos y juntos, al llegar al panteón, examinaron, revisaron y finalmente aprobaron el nuevo montaje, tal como había sido proyectado, que, otra vez, hacía lucir inmaculado al costado de la puerta de entrada a la construcción mortuoria, impasiblemente testigo de tantas vicisitudes, al monumento y su expresivo en la belleza artística de la obra y literal mensaje grabado en la nueva placa, que a modo de mudo centinela esperaban, ya a perpetuidad, representaría los valores y designios tan anhelados y pretendidos por el perturbado viudo. Aplacados y de alguna manera consolados, no cabía la satisfacción ni mucho menos, desandaron el tétrico camino agobiados, con Juan Martín cargando inopinadamente su pasado condenatorio y su presente tormentosamente mortificado. Fue pasando el tiempo. Juan Martín dejaba trabajosa y lentamente atrás el desasosiego, incorporándose plenamente a su trabajo como paliativo y escape de los sucesos vividos. La calma parecía llegar al fin a su martirizado espíritu.
Se acercaba el primer aniversario de la muerte de Eloísa. Las miradas esquivas, los silencios de sus familiares y la ausencia repentina de llamados lo inquietaron. Una madrugada, tras un sueño abrupto en el que creyó escuchar a Eloísa susurrarle un «no mientas más», Juan Martín se levantó con un impulso irrefrenable de ir al cementerio. Aún consciente de lo aconsejado por su psiquiatra, que en su reciente última visita le había indicado específicamente que evitara la concurrencia al lugar que le significaría, según él, un retroceso en su sanación y evolución emocional. Pero esa mañana, con el sol recién asomando, no pudo controlar ni frenar el impulso de acudir a la tumba de su malograda esposa. Tenía que ir. Tras ducharse y vestirse apresuradamente, apenas consumió un frugal desayuno y salió, calculando llegar pasadas las 8 a la necrópolis. Apenas cruzó la entrada principal, se encontró de frente y de sopetón con sus suegros, que con expresión demudada y consternada iban saliendo. A pesar de todo lo ocurrido en el pasado, sin ningún signo de enojo o resentimiento, su suegro, don Anselmo, se interpuso en su camino y, desesperado, solo atinó a decirle: «No vaya, por favor, no vayas», mientras doña Eleonora largaba un llanto desgarrador e incontenible. Azorado, Juan Martín se desprendió del hombre que lo miraba suplicante, preocupado y asustado, y corrió, irrefrenable, hasta el sepulcro de Eloísa. Se detuvo en seco, jadeante y agitado por el esfuerzo, e incrédulo se quedó mirando pasmado el monolito, mientras un estremecimiento lo recorría y el terror se iba apoderando de su mente. El mármol se había partido otra vez, a lo ancho. Casi una línea recta perfecta de arriba abajo separaba muy notoriamente a la pieza en dos partes, y otra vez por el mismo lugar, dejando ya separadas e irrebatiblemente expuestas las dos palabras que para la mente ya enajenada de Juan Martín e indiscutiblemente para todos era un mensaje directo y elocuente: dolor ido. Era evidente, inocultable, imposible de soslayar. La fractura era mucho mayor que en las ocasiones anteriores, entre 5 y 7 milímetros, concluyente, fatídica, siniestra, irrefutablemente proclamatoria. Juan Martín quedó paralizado, inmovilizado, la boca abierta y los ojos como platos fijos en la placa. De repente, y con una expresión alienada, se llevó las manos a la cabeza, rasgándose los cabellos y bajándolas luego, con sus uñas marcándole las mejillas, emitió un grito ahogado, como un alarido pero apagado, gutural, y salió corriendo hacia la salida, despavorido, espantado. Corrió desenfrenado, trasponiendo el portón y tomando por el lateral hacia la avenida Pellegrini, y siguió corriendo alocadamente, dejando el auto estacionado sin reparar en nada ni en nadie. Corrió desbocado, la boca todavía abierta y los ojos desorbitados, una máscara de horror. Dobló por Pellegrini y siguió su carrera loca, irrefrenable, desenfrenada. Sus familiares lo encontraron horas después tirado sobre su cama. Muerto. La expresión de terror grabada en su rostro, las manos contraídas, al igual que los músculos de los brazos y el cuello. Todos quedaron muy impresionados más allá de la consternación por la pérdida. Sobre la mesa de luz, la caja de somníferos, los blisters desgarrados, pastillas desparramadas y algunas por el piso. La causa de la muerte fue definida como paro cardiorrespiratorio. Lo velaron a cajón cerrado y fue depositado en la cripta de los Castro Venegas con no mucha concurrencia, al igual que al velatorio. Solo la familia y algunos pocos amigos. La placa de mármol quebrada fue retirada del monolito, que, restaurado convenientemente, quedó incólume al costado del panteón de Eloísa con su frente liso e impoluto, y sobre él la figura femenina recostada, impasible, inalterada. No fueron pocos los que, pasado el tiempo, sostuvieron que la expresión del rostro parecía haber cambiado, sobre todo la mirada, que en un principio creyeron haber visto dura y fría, se les antojaba más dulcificada, lánguida, evidenciando una idílica paz, triste, pero paz al fin. Muchos otros no advirtieron nada y afirmaban notarlo
exactamente igual. El monumento sigue allí, sereno, silencioso, eterno.